al Estado y a la acusación popular su turno, bien para apoyar alguna de las alegaciones que hayan podido formular las defensas o bien, por el contrario, para impugnarlas. En cualquier caso, y como ya anticipé en mi primera intervención, si van a intervenir los dos representantes del Ministerio Público, pueden hacerlo siempre que anticipen a la sala y a las defensas los dos bloques sistemáticos claramente diferenciados en sus respectivos discursos. Veo que la Abogacía del Estado va a asumir la representación de la Administración del Estado, una sola abogada del Estado, y lo mismo que he sugerido o he indicado al Ministerio Fiscal, digo a la Acción Popular. Si va a intervenir un solo letrado, pues bien hecho, y si va a intervenir o van a intervenir los dos, me indican con anticipación esos bloques temáticos de los que se ocuparían para evitar reiteraciones y evitar, en definitiva, la acumulación argumental para cada una de las partes acusadoras. Entonces, cuando quiera la representación del Ministerio Público, tiene la palabra. Con vuestra venia, señor. Siguiendo la indicación de la Presidencia y teniendo en cuenta el número, la variedad y la dimensión de las cuestiones previas planteadas por las defensas, particularmente en lo que concierne a las violaciones o las supuestas violaciones de derechos fundamentales, la disposición del Ministerio Fiscal, la impugnación del Ministerio Fiscal de todas estas supuestas violaciones se va a articular en dos bloques, que será expuesto cada uno de ellos por cada uno de los representantes del Ministerio Público que se encuentran en estrados. Un primer bloque que hará referencia a las supuestas vulneraciones de derechos constitucionales de naturaleza procesal, contemplados en el artículo 24, 1 y 2 de nuestra Constitución, y que en su conjunto conforman el derecho al debido proceso o el derecho a un juicio justo, la contestación a la violación del principio de legalidad penal, algunas otras infracciones procesales denunciadas de naturaleza ordinaria, y haré referencia también a la impugnación del derecho a la autodeterminación que han planteado las defensas. El segundo bloque se referirá a las impugnaciones en relación con la supuesta violación de derechos fundamentales de naturaleza sustantiva o material, libertad de expresión, libertad de ideas, derecho de reunión, ejercicio de los derechos políticos, al que se unirá toda la impugnación relacionada con la justificación de la prisión preventiva y de las medidas cautelares acordadas por el instructor a lo largo del proceso. Pero sí quisiera, antes de comenzar la exposición del bloque que me ha correspondido en este reparto de tareas, formular a la sala dos reflexiones o dos ideas muy breves. La primera de ellas para destacar que algunos escritos de las defensas, más que alegatos defensivos, parecen auténticos libelos acusatorios, basados en un relato alternativo que presenta o que pretende crear una visión distorsionada de la realidad, con el exclusivo fin de desprestigiar y de desacreditar a la justicia española y a sus instituciones, y con el último propósito de cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho. Para ello, nada mejor que una denuncia masiva de supuestas violaciones de derechos fundamentales que, a nuestro juicio, resulta tan ridícula como injustificada. Ni la ruptura de la legalidad constitucional, ni la ejecución de acciones delictivas tan graves que han supuesto una agresión muy importante al orden constitucional pueden legitimarse al amparo de los derechos fundamentales cuya infracción se invoca. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional y, paradójicamente, sentar en el banquillo al Estado, que a través de sus instituciones ha tratado de restaurar el orden jurídico frente a esas gravísimas agresiones con el único instrumento que es aceptable utilizar en una sociedad democrática, que es la aplicación de la ley. Sabemos que este alto tribunal impartirá justicia con absoluta imparcialidad, con total independencia, al margen de lo que suceda, se diga o se haga o se informe extramuros de esta sala de justicia,
y que lo hará respetando escrupulosamente las garantías y los derechos que el Estado de Derecho reconoce a los acusados y, por supuesto, garantizando el derecho al debido proceso o a un juicio justo. Unos días atrás, la editorial de un conocido medio de comunicación escrito decía con acierto, a propósito de este proceso: no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, se juzga a dirigentes que querían arrebatarlas. Y yo creo que conviene recordar lo que en fechas muy recientes ha recordado la sentencia del Tribunal Supremo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero del año 2019, dictada a propósito de la condena que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso por un delito de desobediencia a los señores Mas, Rigau y Ortega. Se decía en esa sentencia que cuando se pretenden ejercer los derechos políticos al margen de las leyes, no solamente no hay lesión de esos derechos, porque el proceso de votación que era objeto de enjuiciamiento era un proceso ilegal, y así había sido proclamado por el Tribunal Constitucional. No se vulneran esos derechos, sino que se vulneran los derechos del resto de los ciudadanos que, amparados por la decisión del Tribunal Constitucional, han rehusado participar teniendo en cuenta la ilegalidad del proceso. Es decir, los derechos de esa mayoría social silenciosa de Cataluña, que representa casi un 60% del censo electoral que no participó en esa votación, y los derechos de todos los ciudadanos españoles a intervenir como titulares de la soberanía nacional en una cuestión que les afecta muy directamente. Y la segunda reflexión, para indicar, en relación con algunos escritos de las defensas, y así dejaron constancia ya en la instrucción sumarial, en esos escritos se decía que este iba a ser un juicio a la democracia y un juicio a la capacidad de la democracia española para tolerar la discrepancia política y para tolerar la protesta ciudadana pacífica. No es así, esto no es cierto, nada más lejos de la realidad. Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución española de 1978, que, por cierto, en Cataluña obtuvo el respaldo del 62% del censo electoral, la misma cifra que rechazó participar o que rechazó ese referéndum impuesto por una minoría. Es un juicio en defensa de un sistema político democrático que garantiza los derechos y libertades más elementales de todos los que formamos parte de este país. Dice el artículo 9 de nuestra Constitución que los ciudadanos y los poderes públicos deben cumplir con las leyes y con el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, las leyes aprobadas democráticamente obligan a todos los ciudadanos, pero obligan sobre todo a los poderes públicos. De manera que cuando estos, los poderes públicos, las autoridades o quien está investido de la función pública, violan las normas más elementales de nuestra convivencia, como la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y lo hacen mediante la ejecución de actos de una enorme gravedad, que suponen una grave agresión al orden constitucional, porque llevan aparejada la expulsión de la Constitución de ese territorio mediante su sustitución por un orden jurídico nuevo, ilegal, empleando vías de hecho, procedimientos ilegales y hasta métodos violentos, yo creo que nadie debe extrañarle que la justicia penal reaccione tratando de restaurar la legalidad que ha sido quebrantada. Esa es su misión. El derecho penal cumple así esa función de última ratio si tenemos en cuenta la gravedad y la intensidad de los ataques que se produjeron y la importante afectación para el orden constitucional. Hubiera sido un grave ejercicio de irresponsabilidad que la justicia penal no hubiese reaccionado. Nadie está por encima de la ley y por ello actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune. La primera pretensión que argumentan las defensas para impugnar esta investigación y este proceso es la que se refiere a que se trata o que aquí se ha montado o se ha formado una causa general prospectiva contra el independentismo
mediante la actuación concertada de todos los poderes del Estado. No es cierto, no es el independentismo lo que se enjuicia, no es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso, son los gravísimos hechos que acaecieron particularmente en los meses de septiembre y octubre del año 2017 el objeto de este enjuiciamiento. El auto de 26 de junio de 2018 dictado por la Sala de Recursos y que confirmaba el auto de procesamiento lo dice de manera muy gráfica. Los procesados no se limitaron a defender una opción política utilizando los medios admisibles en derecho dentro de un sistema democrático, sino que recurrieron primero a una reiterada desobediencia y después a las movilizaciones populares como instrumento para presionar y hacer claudicar al Estado y hacer efectiva así la proclamación unilateral de la independencia, asumiendo el enfrentamiento físico de sus partidarios con los agentes policiales que intentaban asegurar el cumplimiento de la ley frente al intento de imposición por vías de hecho de actitudes de incumplimiento frontal de la misma. Hemos de reiterar una vez más que en este proceso penal no se persigue una ideología que puede ser defendida dentro de un sistema democrático que tiene en cuenta las mayorías suficientes y el respeto a los derechos de las minorías, sino que el objeto de la causa son unos hechos que se ejecutan como una forma de intentar imponer un determinado planteamiento político a los demás. La afirmación de que la actuación de la justicia criminaliza las ideas políticas independentistas y que los acusados están siendo perseguidos exclusivamente por sus creencias políticas, por participar en el debate político defendiendo posturas soberanistas o independentistas que son contrarias a la Constitución, pero que son aceptables en una sociedad democrática siempre que se utilicen los procedimientos constitucionales, es una falacia de colosales dimensiones que yo creo que debe ser proclamada a los cuatro vientos. Nadie, ninguno de los acusados, nadie es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones, por los hechos que tuvieron lugar en aquellos meses de septiembre y octubre del 2017. Porque los acusados llevan años proclamando, defendiendo este proyecto político independentista, se han manifestado, se han convocado movilizaciones ciudadanas multitudinarias y que yo sepa, o que sepa el Ministerio Público, no se les ha perseguido, ni se les ha enjuiciado, ni se les ha encausado, ni han sido detenidos, ni han sido arrestados. Solamente se ha puesto en marcha la justicia penal cuando han llevado a cabo acciones que han superado, que han quebrantado los límites establecidos para los derechos políticos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. El ejercicio de la actividad política no es una patente de corso para que justifique la ejecución de acciones delictivas. No es una causa de exención de responsabilidad criminal el hecho de ser político y ejercer la política. El político, como cualquier ciudadano, está sujeto al mismo Código Penal. Y, desde luego, en nuestra opinión, el legítimo ejercicio de los derechos políticos no justifica conductas o acciones como expulsar la Constitución y el Estatuto de Cataluña del ordenamiento jurídico y sustituirlo por una legalidad paralela. No justifica el hecho de planificar, ejecutar e imponer coactivamente un proceso de segregación territorial al margen de los procedimientos constitucionales y de la soberanía nacional. No justifica, no está justificado, la actividad política no puede justificar jamás utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales. El ejercicio de los derechos no justifica desobedecer de forma reiterada, sistemática y contumaz al Tribunal Constitucional, que es el órgano clave en el sistema democrático, un órgano que se encarga de garantizar la estabilidad constitucional y la separación de poderes. El legítimo ejercicio de los derechos no justifica convocar a miles de ciudadanos para retener y tener secuestrada prácticamente a una comisión judicial que estaba cumpliendo con sus obligaciones legales sobre pretexto de un ataque a Cataluña y que era un ataque contra el referéndum. El legítimo ejercicio de los derechos políticos no justifica llamar, incitar, promover o agitar
a miles de ciudadanos que, como muros humanos, han protegido las urnas, han protegido los centros electorales, sabiendo, sin que se pudiera cumplir el mandato judicial, las resoluciones del Tribunal Constitucional y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sabiendo que se les abocaba al enfrentamiento violento y al choque violento con las fuerzas policiales. Es decir, en términos jurídico-penales, creando un riesgo muy grave, jurídicamente prohibido y penalmente relevante en cuanto a los resultados. La actividad política no justifica sustraer a un cuerpo policial como los Mossos d'Esquadra con 17.000 hombres armados al cumplimiento de la legalidad constitucional y que se coloquen al margen de la ley. No justifica convocar un referéndum que ha sido prohibido por el Tribunal Constitucional, que ha sido suspendido y después prohibido por el Tribunal Superior de Justicia, para decidir sobre el futuro como república independiente e imponer un modelo de organización política al resto de la ciudadanía. Y no justifica tampoco destinar fondos públicos para financiar un proceso de esas características, un proceso que es ilegal. Ninguna de estas acciones son amparables por el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales. Lo que para la defensa de Cuixart, Junqueras y Romeva es, según sus propias palabras, una actuación concertada de todos los poderes del Estado contra el independentismo, no es más que la respuesta legal del Estado de Derecho frente a una gravísima agresión al orden constitucional y a la ejecución de conductas delictivas que no pueden quedar impunes. El alcance y la complejidad del plan criminal que se urdió para ejercer ese derecho de secesión unilateral en el que participaban en primera línea y tomando decisiones las autoridades legítimas de la comunidad autónoma, el Gobierno, el Parlamento, la Mesa del Parlamento de Cataluña, junto con las organizaciones sociales independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, unido a otros factores como el desarrollo y la evolución de este proceso durante más de 2 años, unida a la pluralidad y diversidad de las acciones delictivas perpetradas con tales propósitos y la existencia de aforados con responsabilidades en la ejecución de este plan que habían organizado, creo que justifica sobradamente que la respuesta del sistema judicial se haya articulado o se haya diversificado en diferentes procesos y porque hay diferentes planos competenciales, todos ellos compatibles. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que es el primer órgano judicial que abre una investigación, lo hace, en principio, a primeros de febrero del año 2017. Luego hablaré de una serie de afirmaciones que ha hecho una de las defensas en relación con el solapamiento de investigaciones del Ministerio Público y de los órganos judiciales, que no son ciertas, no es cierta esa afirmación. El Juzgado de Instrucción número 13 incoa diligencias, en principio, por un delito de revelación de secretos y un delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación con el señor Vidal y otras personas. Investigación que se amplía posteriormente, ya a mediados de ese año, a toda la actividad de preparación, organización y planificación y financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Siempre claro que no hubiera aforados por medio. El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional incoó su procedimiento en averiguación de los choques y enfrentamientos violentos, de las situaciones de violencia que se produjeron los días 20 de septiembre y 1 de octubre. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió 2 procedimientos. Un primer procedimiento, las diligencias previas 1 del 2016 y otro, las diligencias previas 3 del 2017. Las primeras para actuar por el delito de desobediencia contra la Mesa del Parlamento, exclusivamente por eso. Estamos hablando del año 2016, por desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y las segundas, las 3/2017, que se incoan ya pasada el mes de junio, julio del año 2017, por la contratación en relación con material electoral y con suministro de las urnas y en relación con una aforada, la entonces consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, y otra persona. El Tribunal Supremo
incoa su procedimiento a finales de octubre, primeros de noviembre del año 2017, en relación con los aforados y porque se habían cometido algunos de los hechos fuera de Cataluña. Y lo hace, lógicamente, al amparo de una previsión legal específica que está en el artículo 57, apartado segundo, y en los artículos 70, apartado 2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, donde se atribuye la competencia para juzgar a diputados autonómicos o a miembros del Gobierno al Tribunal Superior de Justicia y fuera del territorio de la comunidad autónoma, es decir, si hay hechos cometidos fuera, al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, en esa investigación, incorpora a la causa otras responsabilidades de no aforados en la medida en que se consideraban inescindibles de las primeras. Resolución del instructor que fue confirmada después por la Sala de Recursos. Pero es que también se cita al Tribunal Constitucional. Es decir, también se cuestiona que la Abogacía del Estado impugnara ante el Tribunal Constitucional las leyes, los decretos y las resoluciones que se iban dictando por el Parlamento y por el Gobierno de la Generalitat. Por cierto, sentencias y autos que fueron todos ellos incumplidos, sistemáticamente desobedecidos, desde que se aprobó la famosa resolución 1/11 de 9 de noviembre que pone en marcha el proceso de creación, ese ilegal proceso de creación de Cataluña como un Estado independiente. Y por último se cuestiona también al Tribunal de Cuentas, ¿sí?, que tiene una responsabilidad bien distinta. Tiene la misión de examinar la responsabilidad contable en relación con la indebida e irregular gestión y utilización de los recursos y de los fondos públicos. Si todo esto se hubiera llevado en una causa, evidentemente podríamos hablar de una causa general, pero aquí no. La jurisdicción ordinaria ha actuado dentro de sus límites competenciales, la jurisdicción constitucional cumpliendo sus funciones y la jurisdicción contable cumpliendo con las suyas. Especialmente agrias son las críticas que formulan las defensas, o algunas de las defensas, respecto a la actuación del fiscal superior de Cataluña, el excelentísimo señor don José María Romero de Tejada, que falleció tristemente unas semanas más tarde. Se le cuestiona la capacidad legal y la cobertura normativa para dictar las instrucciones que emitió en el marco de unas diligencias de investigación, las 18 del 2017, con el fin de adoptar las medidas necesarias, que no necesitaban en ese momento o no sujetas al control jurisdiccional, medidas tendentes a evitar las actividades de preparación, de ejecución y de realización de ese referéndum ilegal. Se considera por esas defensas que el fiscal superior, en el marco de sus diligencias, no tiene facultades legales para coordinar la actuación de los diferentes cuerpos policiales, Mossos de Escuadra, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, y que esas facultades las tienen las autoridades políticas o gubernativas. Quien dice esto, quien esto afirma, ni sabe lo que es el fiscal, ni sabe la función o el papel institucional que tiene, ni conoce uno de los principios básicos de las investigaciones penales. Cuando el fiscal abre diligencias de investigación o el juez abre un procedimiento judicial, los únicos facultados para dar órdenes, instrucciones y para coordinar la actuación de las fuerzas policiales en relación con los hechos de esos procedimientos o de esas diligencias son el Ministerio Público en sus diligencias y el juez en su procedimiento judicial. Y no puede haber interferencia ninguna de las autoridades políticas u gubernativas. La segunda cuestión que plantean las defensas se refiere a la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, alegación que debe ser rechazada. Una reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, en la que son ejemplo las sentencias 262 del 94, 25 del 2000, 115 del 2006, señala que efectivamente este derecho puede entenderse vulnerado cuando un asunto se sustraiga indebida o injustificadamente al órgano al que la ley lo atribuye para su conocimiento, manipulando las reglas de distribución de la competencia con manifiesta arbitrariedad. No es este el caso.
tan juez ordinario predeterminado por la ley es el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si atendemos a la edición literal de los preceptos que he mencionado anteriormente, los artículos 57, apartado segundo, y artículo 70, apartado segundo del Estatuto de Autonomía de Cataluña. No voy a reiterar la doctrina del Constitucional y la jurisprudencia del Supremo acerca de los presupuestos o parámetros que se exigen para entender que estamos ante un juez ordinario predeterminado por la ley. Hay muchísimas sentencias, la sentencia 110-2017, 32-2004, 60-2008 o 177-2014 del Tribunal Constitucional, o las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de mayo del 2006 o de 28 de enero del 2016. Lo que sí quiero dejar claro es que la jurisdicción y la competencia de este alto tribunal ya ha sido establecida de manera firme por el auto de 27 de diciembre del año 2018, teniendo en cuenta que algunos de los hechos delictivos ejecutados, objeto de enjuiciamiento, se habían cometido fuera del territorio de Cataluña y que eso legitimaba, lógicamente, al Tribunal Supremo para intervenir en la instrucción y en el enjuiciamiento de estos hechos. Es decir, la cuestión de competencia entre ambos tribunales, porque queda reducido todo a una cuestión de competencia, ha sido resuelta por el Tribunal Supremo, al que no se le pueden plantear cuestiones de competencia conforme establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y desde luego jamás puede afectar al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, porque las discrepancias interpretativas sobre la normativa legal que distribuye la competencia entre órganos de la jurisdicción ordinaria no es una cuestión de relevancia constitucional, como se ha dicho hasta la saciedad en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, 43-84, 8 del 98, 93 del 98, 35 del 2000, 110 de 2017 o 266 del 2015. Es decir, esto afecta a la legalidad ordinaria, pero no es una cuestión de relevancia constitucional. Tercera pretensión impugnativa de las defensas, la que afecta al derecho a un tribunal independiente e imparcial. Las defensas ponen en tela de juicio tanto la imparcialidad de este tribunal de enjuiciamiento como del juez instructor. Respecto a la imparcialidad de este tribunal, yo no quiero reiterar argumentaciones que ya son conocidas y que además, si tenemos en cuenta que este problema ha sido resuelto porque la sala, los miembros de esta sala han sido recusados cuestionando su imparcialidad objetiva, cuestionando su imparcialidad subjetiva, alegando interés directo, alegando interés indirecto en la causa, cuestionando también el contacto, la medida, la imparcialidad objetiva en la medida en que hubo contacto con el material de instrucción, y todo esto ha sido resuelto ya. Solamente citaré que hay dos autos de la sala de recursos, de la sala especial, del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que rechaza todas las causas de recusación. El auto de 13 de septiembre del año 2018 y el auto de 5 de diciembre del año 2018. Todos los motivos de recusación han sido rechazados y, por lo tanto, no se puede poner en tela de juicio la imparcialidad de este tribunal de enjuiciamiento. Sí haré quizá una referencia más detallada, pero muy breve también, a la imparcialidad del instructor, que también ha sido cuestionada, también a lo largo de la instrucción. Porque efectivamente, como recuerda la sentencia de 18 de julio del año 2018, la imparcialidad del instructor quizá tiene otra dimensión y otro enfoque, también puede ser cuestionada en la medida en que afecta a la equidad del proceso. En esa sentencia se citan como precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la sentencia de 6 de enero del 2010, caso Vera Fernández Huidobro contra España, y la sentencia de 7 de noviembre del año 2006, caso Mitterrand contra Francia. Y se afirmó en esas sentencias que los principios que rigen la exigencia de imparcialidad deben serle aplicados de la misma manera a los jueces de fondo de enjuiciamiento, pero también en la fase de instrucción, aunque algunos aspectos, como el de la imparcialidad objetiva, no pueden ser exigidos al juez instructor. El juez instructor es el director de la investigación, es quien aporta a la causa, a la investigación, todos los elementos, todas las diligencias, todas las actuaciones de cargo y de descargo, porque recordemos que el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que todas las autoridades que intervengan en el proceso se encargarán, y esa es la garantía de su neutralidad y de su objetividad, se encargarán de aportar a la investigación los elementos adversos y favorables a los imputados o a los encausados. Luego, por tanto, el tema de la imparcialidad objetiva no puede plantearse en relación con el instructor, que si aporta elementos de incriminación, dicta un auto de procesamiento o dicta
medidas cautelares como la prisión u otras, es evidente que ha adquirido prejuicios a lo largo del procedimiento. Pero esto no pone en solfa ni en tela de juicio su neutralidad y su imparcialidad en la actuación como juez. Es verdad que las defensas ya lo plantearon plantearon la falta de imparcialidad del juez instructor en relación con algunas expresiones que él incluyó en sus autos. Esa famosa expresión, la estrategia que sufrimos, de lo cual derivan que se podía considerar víctima y, por lo tanto, podía tener un interés directo o indirecto en el proceso, o esa expresión de que se garantiza el retorno, esto garantiza el acertado retorno al autogobierno. Es evidente que son expresiones sacadas de contexto, que son expresiones que lo único que quieren significar, y que lógicamente las ha expresado en las resoluciones, quizá el problema es que lo hubiera dicho fuera. Eso hubiera sido distinto, pero no ha sido así. Esas expresiones lo único que quieren decir es que en la investigación se habían acreditado con carácter presuntivo unas situaciones claras y manifiestas de ilegalidad y que se adoptaban las medidas cautelares para garantizar el retorno a la legalidad, porque ese es el objetivo de las resoluciones del instructor y de las medidas cautelares que toma a lo largo del procedimiento. También se le cuestionó por el hecho de que hubiera convocado de oficio la vistilla prevista en el artículo 505, 2, inciso último, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es que legalmente puede hacerlo. Legalmente puede hacerlo. Lo que no puede es ingresar en prisión preventiva a alguien si alguna de las acusaciones no se lo pide. Esa es la garantía del equilibrio dentro del procedimiento. Este tema también fue analizado por la Sala de Recursos. No hay que olvidar que el juez instructor, como les decía, es el director de la investigación y que, por lo tanto, si legalmente puede convocar esa vistilla, estaba justificado que así lo hiciera. Todas estas cuestiones fueron rechazadas por la Sala de Recursos, como les digo, en autos de 17 de mayo y de 18 de junio del año 2018, y yo me limito, reitero, todas las argumentaciones y fundamentos que se contienen en esos autos. Cuarta alegación, la violación del derecho a la doble instancia penal. Creo que este tema merece muy pocos comentarios. Efectivamente, es un derecho reconocido en el artículo 14, apartado 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero creo que el artículo 2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos justifica que en algunos casos especiales exista una única instancia. Lo dice ese precepto concreto. Dice, hay tres excepciones. Primero, infracciones de menor gravedad. Segundo, cuando sea declarado culpable y condenado a consecuencia de un recurso contra su absolución. Y tercero, cuando se trate de un juicio ante el tribunal más alto de la jurisdicción ordinaria, que es el Tribunal Supremo. Es decir, no hay violación del derecho a la doble instancia, que por otra parte el Tribunal Constitucional, en dos conocidas sentencias, la 136-99 y la 166-93, ya había dejado constancia de que el privilegio del fuero, como ocurre cuando el asunto es enjuiciado por el Tribunal Supremo en única instancia, el privilegio del fuero representa un plus que equilibra la inexistencia de la doble instancia. Quinta pretensión impugnativa, formulada con gruesos reproches. Esto es un juicio contra la tortura y en el que se ha aplicado un derecho procesal de excepción. La defensa de Cuixart, efectivamente, vierte unos gruesos reproches a la calificación provisional formulada por la Fiscalía y a la actuación procesal del magistrado instructor. Cuestiona su papel de defensor de la legalidad y dice su escaso compromiso con los derechos humanos porque en el escrito de acusación no existe ninguna referencia o una referencia mínima a las víctimas de la violencia policial, a diferencia de los heridos, contusionados o lesionados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo aquí voy a hacer dos breves observaciones. La primera, que identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial, aunque se produjeran lesiones y contusiones no graves, porque solamente hubo dos heridos graves, uno que padeció un infarto y fue atendido por el jefe del dispositivo policial,
para que fuera llevado al hospital, y otro que recibió un pelotazo de goma, una pelota de goma en el ojo, después de lanzar una valla metálica contra la policía. Pero identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial como la tortura o los tratos inhumanos y degradantes, yo creo que es un disparate jurídico de dimensiones importantes. Lo digo porque la responsabilidad de los hechos violentos que se produjeron el 1 de octubre en los diferentes centros donde se votaba, no creo que deba ser atribuida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino a quienes, conociendo la legalidad de todo este proceso y del referéndum, movilizaron a miles de ciudadanos que, como ya he dicho con anterioridad, como muros humanos, impidieron la legítima actuación policial dirigida a evitar su realización en cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del mandato emitido por el Tribunal Superior de Justicia. Y una segunda idea, y con esto termino este apartado. Las investigaciones sobre la presunta violencia policial no son el objeto del proceso. Existen numerosos procedimientos judiciales abiertos ante los órganos judiciales en Cataluña y es allí donde deberán dilucidarse si hubo excesos policiales y delimitar las responsabilidades penales a que haya lugar. Se ha cuestionado también algunas decisiones del instructor que se expresan por escrito expresan por escrito algunas defensas. En concreto, se le imputan ciertas irregularidades que en realidad no lo son y de las que se pretende derivar una nulidad de actuaciones que devuelva los autos a aquel. Por ejemplo, una defensa solicita la nulidad del auto de conclusión del sumario porque entiende que se dictó sin ser firme el auto de procesamiento. Hecho que no es cierto, pero que tampoco hubiera importado, porque como reconoce el artículo 622 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sustanciación de los recursos de apelación no impedirán nunca la conclusión del sumario. Pero cuando se resuelve el recurso de apelación es en fecha, contra el auto de procesamiento, en fecha 26 de junio del 2018, mientras que el auto de conclusión se dicta con fecha 9 de julio del año 2018. Se le imputa al instructor o se le recrimina por que denegó diligencias de instrucción propuestas por la defensa, también algunas propuestas por la acusación popular, y que haya concluido el sumario sin haber practicado algunas otras diligencias que fueran pedidas después. Miren ustedes, el juez, para garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a veces las defensas se han quejado de esta rapidez o de esta celeridad. Incluso hubo una defensa que planteó una posible atenuante de aceleraciones indebidas, cosas veredes. El juez concluye el sumario en el plazo más breve posible una vez que haya practicado las diligencias necesarias y considere que existen los elementos necesarios para el enjuiciamiento. Y esto no genera indefensión, porque todas las defensas tienen después la posibilidad de presentar o de practicar como medios de prueba, pedirlo al tribunal, quien valorará su pertinencia y su necesidad, pedir al tribunal esas diligencias que se han practicado a lo largo de la instrucción. Por lo tanto, no hay indefensión alguna. También se ha cuestionado la instrucción del Juzgado de Instrucción número 13, una instrucción que dicen que es por delegación del Tribunal Supremo y muy particularmente la incorporación a la causa de testimonios de actuaciones de aquel que tiene relación con el objeto del procedimiento. Yo creo que esta es una actuación absolutamente correcta, que carece de soporte alguno en las causas de nulidad que establecen en el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que además ha sido avalada también por el Tribunal Supremo en algunas resoluciones, en la que puedo citar, por ejemplo, el auto de 23 de marzo del año 2015. Se ha incorporado prácticamente, vía testimonio, todas las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 13 que afectan a este proceso. Autos, informes policiales, informes del fiscal, atestados, diligencias, etc. Las defensas los han conocido y los han cuestionado. Lo que no pueden pretender las defensas es, por ejemplo, que cuestionan también la actuación del instructor cuando, por providencia de 11 de diciembre del año 2017, delega a la Policía Judicial algunas de las actuaciones acordadas por esa providencia, algo que lo hace, lógicamente, al amparo de la normativa vigente, el artículo 11 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña o el artículo 126
de la Constitución. El instructor puede decidir que se practiquen diligencias y que las practique la Policía Judicial. Lo que no pueden pretender las defensas es ser un filtro previo y que el instructor someta a su consideración antes de practicarlas si es conveniente o no hacerlo. El derecho de defensa se satisface plenamente con la posibilidad de impugnar, recurrir y contradecir el resultado obtenido con esas diligencias. Ese es el papel de la defensa en el juicio, no es el papel de dirigir o codirigir la investigación. Respecto a las pruebas planteadas, a las pruebas que solicitó la defensa y que fueron rechazadas por el tribunal, nosotros nos sometemos evidentemente al juicio de pertinencia y de utilidad que ya el Tribunal Supremo, esta Sala de Justicia, en auto de 1 de febrero, ha expresado las argumentaciones necesarias para entender que es una prueba admisible o no admisible. Se vuelve a insistir en la declaración como testigo del rey. El rey está exento de declarar y así lo establece el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero tenemos el enlace o el vídeo de su intervención el día 3 de octubre. Ahí está aportada la causa. Y en cuanto a la insistencia en que declaren nuevamente los rebeldes, los procesados rebeldes, como el señor Puigdemont o la señora Rovira, es evidente que la condición de imputado en este proceso, de procesado y de procesado rebelde, impide que declaren como testigos. No pueden declarar como testigos porque para ellos está suspendida la causa y están procesados en este procedimiento. Hay una diferencia sustancial con la declaración como testigos de otros procesados en otros procedimientos, que lo son en otros procedimientos, y que sí pueden declarar como testigo porque el tribunal les va a preservar sus derechos, los derechos que tienen como imputados, en la medida en que lo que declaren, para que lo que declaren no pueda afectarles negativamente en el otro procedimiento. Es decir, pero pretender que alguien que está procesado rebelde aquí declare por videoconferencia como testigo, realmente eso quebrantaría todas las normas procesales que regulan la práctica de la prueba en el juicio. No quiero terminar este apartado sin mencionar o sin responder a lo que yo entiendo que son errores o inexactitudes cometidas por los letrados, no sé si intencionados o no, no me atrevo a calificarlo. El letrado del señor Junqueras y Romeva dice que se han restringido, se han limitado todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución respecto a los 12 procesados, que se han registrado sus domicilios, sus despachos, se han intervenido sus comunicaciones. No hay más que ver la causa, esta y la del 13, para saber que ni se ha registrado ningún domicilio de ellos, ni se ha registrado ningún despacho de ellos, ni se ha intervenido ningún teléfono de ellos. Sí de otras personas que no eran aforadas, pero no de los aforados, porque no era competencia del Juzgado de Instrucción número 13, y tampoco lo hizo el Tribunal Supremo, que únicamente recabó una serie de correos, la información que había en los correos electrónicos y unos mensajes en relación con unos meses determinados para comprobar, para acreditar la posible participación de ellos en todo este proceso. Tampoco ha habido solapamiento de las actuaciones judiciales y del Ministerio Público. Se nos han referido a las diligencias de investigación no indeterminadas que abrió la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el mes de marzo del 2016 y por hechos completamente distintos de las diligencias que abrió el Fiscal Superior de Cataluña y de las diligencias que abrió el Juzgado de Instrucción número 13. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación en relación con la posible creación de estructuras de Estado en marzo del 2016. La causa del 13 se abre en febrero del 2017. Por delitos de revelación de secretos y de infidelidad en la custodia de documentos. El Fiscal Superior de Cataluña abre diligencias por los mismos hechos en enero, finales de enero, y cuando comprueba que hay una investigación judicial en el 13, la remite inmediatamente. Hay que decir las cosas con un mínimo de veracidad y de certidumbre. No ha habido solapamiento ninguno. Como tampoco es cierto lo que dice el letrado del señor Cuixart, cuando dice que en el registro de la vicepresidencia o de la Consejería de Economía que se registró todo el edificio. No hay más que leerse la diligencia de registro,
que obra los folios 603 a 615 de la pieza separada número 6. Se registraron 5 despachos. 5 despachos. El de Natalia Garriga, el de Nuria Arbusa, el de Montserrat Vidal Roca, el del señor Llobé y el de la señora Martínez Martos. Y estaban acordados los 5 registros en el auto del juzgado de instrucción número 13. No se registró el edificio entero. O la referencia que hizo la defensa de la señora Basa a ese manifiesto de 120 catedráticos de Derecho Penal que cuestionan el delito de rebelión o el delito de sedición, manifiesto que efectivamente conocemos. Yo no sé de dónde ha sacado esa defensa que hay 120 catedráticos de Derecho Penal en España. No los hay, en absoluto. Hay que leer la lista y ver que aproximadamente firman ese manifiesto un 15% de los catedráticos de Derecho Penal y, por cierto, no los de más autoridad y prestigio académico. Hay que ver la lista y comprobar quién está en ella. Pero bueno, quizá aquí la mejor respuesta frente a este argumento, para de alguna manera discutir en un momento que no es el adecuado, porque este es el objeto del juicio, de la prueba, discutir si estamos ante hechos que se pueden tipificar o no como delitos de rebelión o sedición, la mejor respuesta la dio el auto del Tribunal Supremo de 2 de marzo del 2018 en relación con la causa especial contra la entonces magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, doña Carmen Lamela. Dice, en un fundamento jurídico ese auto, en cuanto a la opinión de quienes son profesores universitarios, no puede desligarse de la flexibilidad interpretativa y el pluralismo en el pensamiento de los estudiosos, que afortunadamente caracteriza el ámbito universitario, que se enriquece con la diversidad de opinión y opciones dogmáticas y también ideológicas. Tampoco cabe olvidar que cuando exteriorizan su opinión, si no su toma de partido, lo hacen desde la garantía de la más absoluta no exigencia de responsabilidad en términos jurídicos, sino propia de quien, como el juez, debe resolver jurisdiccionalmente. Por lo tanto, lo que está fuera de duda, dice al final, es que las decisiones jurisdiccionales, sin perder un ápice de su criticabilidad, no deben ser nunca tributarias de un despliegue plebiscitario, por otra parte, en el origen de funestas experiencias históricas. La sexta pretensión se refiere al principio de legalidad penal. Se invoca que los hechos no son delictivos porque convocar una consulta o un referéndum no es delito, y la Ley Orgánica 2/2005 de 22 de junio suprimió el artículo 506 bis del Código Penal que castigaba la convocatoria de consultas electorales referéndum o la convocatoria de procesos electorales porque encareciese de competencias para ello. Bien, esta es una más de las múltiples falsedades que se han proyectado para cuestionar la calidad democrática de nuestro país. Se dice que votar no es delito. En la página 22 del auto de 26 de junio del 2018 lo refleja o lo resume de una manera muy precisa. Dice, los recurrentes insisten de una u otra forma en que solamente pretendían ejercer el derecho democrático al voto. Efectivamente, el ejercicio libre y con todas las garantías de ese derecho es una de las bases del sistema político, pero, y es algo elemental en el ámbito de las democracias desarrolladas, el derecho a votar no se ejerce cuando un grupo de ciudadanos o un colectivo de ciudadanos lo desee, es decir, en cualquier momento, de cualquier manera o sobre cualquier aspecto, sino cuándo, cómo y sobre aquello que establece el ordenamiento jurídico. Bien, efectivamente, el delito desapareció, pero yo recomendaría a las defensas la lectura de las sentencias de 22 de marzo del 2017 y de 23 de enero del 2019, que están relacionadas con la consulta del 9N. No existía ya el artículo 506 bis, que era un delito contra la usurpación de funciones, pero condenó por delito de desobediencia, porque en ese caso se desobedeció, se omitió la orden de suspensión emitida por el Tribunal Constitucional frente a los decretos de convocatoria. Tampoco puede servir, evidentemente, para descartar la tipicidad de los hechos la decisión del Tribunal alemán de Schleswig-Holstein rechazando la orden europea de detención del señor Puigdemont, por varias razones. Primero, porque el Tribunal alemán, lo dijimos ya en la instrucción, ha actuado incumpliendo palmariamente lo que establece el marco jurídico europeo regulador de la orden europea de detención, en particular el artículo 2.4
de la decisión marco de 13 de junio del año 2002. Artículo en el que se dice que una vez constatada la doble incriminación de los hechos, y esa discriminación existe, porque el delito es su parejo, tiene su equivalente en el delito de alta traición en Alemania, que habla de violencia o amenaza de violencia. Una vez constatada la doble incriminación de los hechos, el estado de ejecución no deberá tener en cuenta los elementos constitutivos del delito ni la concreta calificación del mismo para resolver sobre la decisión de entrega. Y el tribunal alemán convirtió una orden europea de detención en un instrumento de operación nuevo, una orden europea de enjuiciamiento. Creyó que podía enjuiciar los hechos, que se le exhibían y que fundamentaban la reclamación del procesado rebelde señor Puigdemont. El tribunal alemán entró a examinar cuestiones que afectan al fondo del asunto, como la concurrencia de un elemento normativo del tipo, cuál es la intensidad de la violencia, o los elementos incriminatorios que acreditan su participación. Cuestiones que solo pueden ser valoradas tras la práctica de las pruebas por el tribunal encargado del enjuiciamiento. Es decir, asumió las funciones de enjuiciamiento legalmente atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y se produjo así una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles, lo que dificultó y dificulta, desde luego, notablemente la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a semejante decisión. Probablemente, si esta decisión se tomara por un tribunal español, habría que decir que incurre en causa de nulidad de pleno derecho, al amparo del artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y voy a terminar refiriéndome al tema del derecho a la autodeterminación. Este es un derecho que carece de cobertura normativa nacional e internacional. Ni el derecho internacional ni las constituciones de los países de nuestro entorno, y tampoco la nuestra, reconocen o proclaman el derecho a la autodeterminación de sus regiones o sus territorios, ni el derecho a la secesión, ni como derecho a la secesión, ni como derecho a decidir. Se cita, por lo menos se han reconocido las defensas, que no hay norma legal que lo ampare, invirtiendo el argumento. Tampoco hay restricción legal internacional para su ejercicio. No hay prohibición en el derecho de la Unión Europea. Bien, lo fundamentan en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclama el principio de libre determinación de los pueblos, un instrumento que se aprobó en 1966 y que ponía punto y final a todo el proceso de descolonización que se vivió especialmente en el mundo anglófono y francófono durante las 2 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero omite la referencia a las resoluciones de Naciones Unidas que regulan el alcance y el ámbito de aplicación de este derecho. Son 3. La resolución 1514, de 14 de diciembre del 60, que establece que este derecho es aplicable a los pueblos que estén en situación de dominación, de opresión o de subyugación. La resolución 2625, de 24 de diciembre del 70, y la resolución 1541, de 15 de diciembre del año 60, que legitima o justifica el ejercicio de este derecho siempre y cuando exista una identidad étnica y cultural acentuada en la comunidad que pretende ejercer ese derecho y que además que no es aplicable a aquellos territorios que forman parte de estados con autogobierno. Eso dice la resolución 1541. También hay precedentes, situaciones parecidas en la Unión Europea. En el año 2015, el Tribunal Constitucional italiano, en la sentencia 118/2015, negó la posibilidad de organizar un referéndum para la independencia aprobado por ley de la Asamblea Regional de la provincia del Véneto, porque entendía que chocaba frontalmente con el artículo 5 de la Constitución italiana, que declara que Italia es una indivisible, con una particularidad, que esta Constitución, como otras, en esos principios o en esos parámetros no puede ser reformada constitucionalmente, algo que no sucede en la Constitución española. Sí puede ser objeto de reforma constitucional y de plantear el ejercicio de ese derecho por los cauces constitucionales. También pasó con Baviera, poco tiempo más tarde, en el año 2017, a comienzos del año 2017, el Tribunal Constitucional alemán negó a Baviera
tajantemente la celebración de un referéndum para independizarse, porque consideró que tal pretensión era contraria a la ley fundamental, a la Constitución alemana, que no reconoce el derecho a decidir de los Länder, ya que la soberanía reside en el pueblo alemán. Yo, después de estos ejemplos, yo creo que es necesario reconocer y aplaudir la cultura democrática de las autoridades y de los ciudadanos de Baviera y del Véneto, que acataron las decisiones de su Tribunal Constitucional, como es obligado en una democracia. Tampoco es de recibo, por último, alegar o afirmar que la sentencia del Tribunal Constitucional 42 del 2014, reiterada su doctrina en la sentencia del Tribunal Constitucional 177 del 2015, legitima el derecho a decidir. No es exactamente cierto. La sentencia no hace otra cosa que refrendar lo que de sobra es conocido. La nuestra no es una democracia militante. No es una democracia militante. De modo que en el debate político cabe defender ideas o proyectos independentistas. El derecho a la autodeterminación es una aspiración política legítima, pero aceptable en la medida en que se defienda por los cauces constitucionales. Yo, en este sentido, y a la hora de tratar este tema, les recomendaría a las defensas que leyeran a Ferrajoli. Ferrajoli, ese icono jurídico del garantismo y del desarrollo de los derechos fundamentales, quien lo dice muy claro en su texto Los fundamentos de derechos fundamentales del 2009, bajo el título del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Y aunque el artículo 1 de los pactos de 1966 haya sido concebido en apoyo al proceso de descolonización que se resolvió en la creación de nuevos estados independientes, nada en esta norma autoriza a entenderlo como un derecho a volverse Estado. La pretensión de los pueblos de constituirse en estados es, en un mundo cada vez más integrado y en sociedades civiles cada vez más caracterizadas por la mezcla de culturas y nacionalidades, una pretensión insostenible, incluso en contradicción con el propio derecho a autodeterminación que se recoge en el artículo 1 de la Carta de la ONU. Porque dice, si esto sucede, si se produce una secesión de una parte, siempre habrá en la minoría que realiza la secesión otra minoría que querrá realizarla a su vez contra la vieja minoría convertida en mayoría. Y ya cita el ejemplo de la antigua Yugoslavia. Para concluir, el citado autor, en la medida en que tales derechos no pueden configurarse además como derechos del individuo, no son en ningún sentido universales ni por consiguiente fundamentales. Y termino con una reflexión final para señalar, señorías, que el diálogo es, sin duda, la base de la democracia, siempre que se produzca en el marco constitucional. El diálogo desde la imposición y al margen de la legalidad no es aceptable en una sociedad democrática. Recordemos al precedente del año 2005. El lehendakari del Gobierno vasco, señor Ibarretxe, presentó en el Congreso una proposición de ley del Estatuto Vasco Asociado en la que se reconocía el derecho a la autodeterminación del País Vasco. Fue sometido a debate y votación y fue rechazado. Pero parece que el ejemplo no ha cundido. En mayo del 2017, el presidente de la Generalitat, hoy procesado rebelde, señor Puigdemont, fue invitado por el Gobierno a utilizar esa vía, la vía que se inició en relación con el precedente vasco, y comparecer en el Congreso, ofrecimiento que fue rechazado ante el fundado temor de que perdería la votación, acusando entonces al Estado de actuar con una falsa voluntad de diálogo. El 16 de junio del 2017, el procesado rebelde, señor Puigdemont, envió una carta a la presidenta del Congreso pidiéndole comparecer para explicar su proyecto, de Estado independiente para Cataluña, pero con condiciones, que no hubiera votación en el Congreso, es decir, eludiendo el trámite de la proposición de ley que se establece reglamentariamente. Pocos días más tarde, el 29 de junio, la presidenta del Congreso le contestó invitándole a emplear el mecanismo de la proposición de ley o de la propuesta de reforma constitucional, que está establecido en el artículo 87 de la Constitución y en el artículo 127 del Reglamento del Congreso. La propuesta no fue aceptada. Cuando el Gobierno le formula los requerimientos que pusieron en marcha la aplicación del artículo 155, el Senado
antes de acordar las medidas que finalmente adoptó el 27 de octubre, solicitó su comparecencia en tanto que máximo responsable de la autonomía afectada y le ofreció un doble modelo: comparecer el 26 de octubre en comisión o comparecer el 27 de octubre en el Pleno y debatir con el Gobierno todo lo que estaba sucediendo, todo el proceso que habían puesto en marcha. Nuevamente, el procesado rebelde volvió a ignorar la convocatoria hecha por la Cámara Territorial. Esto tiene su explicación cuando uno examina algunas piezas de convicción que se han incorporado al procedimiento, lógicamente las investigaciones del 13, pero que tienen relación con la causa. El libro blanco de Transición Nacional se habla de la vía unilateral. El documento Enfocats, donde también se reconoce la existencia de la vía unilateral y de aumentar la respuesta frente al Estado en función de la conflictividad que se detecte, y por último de la famosa Agenda Llobet. La Agenda Llobet, en la que figura una anotación de una reunión que tuvo lugar en junio del 2016, en la que estuvieron los señores presuntamente, lógicamente, porque habrá que demostrarlo, los señores Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Rovira y el que no está procesado, Artur Mas, y en la que se dice textualmente que van a optar de manera decidida por la vía unilateral. Yo creo que, y con esto termino, señores, no parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante o como factor que aboca irremediablemente a ese proceso unilateral de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada que afortunadamente fue neutralizada. Muchas gracias. Señor fiscal, por favor.